¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola a todas y a todos los que se unen con nosotros en esta tercera sesión en línea del curso sobre la Sagrada Familia. Eh, bueno, tengo unas ideas que decir antes, que plantear antes de que empecemos en materia, pero como siempre, antes de eso, me presento. Yo soy Ángel Peralta. Este es el curso en línea de la Sagrada Familia. Hoy vamos a tratar el capítulo quinto, que es el relativo a los misterios de París, ¿no? Y los misterios de la dialéctica especulativa, ¿no? Según Marx. Y bueno, esto es Parelio Podcast. Eh, Parelio, un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política. Y del otro lado se me acompaña, hoy sí me acompaña Pablo. ¿Cómo estás? Hola, hola a todas, todos. Y muchas gracias, Yankel, por dar la bienvenida. Y sí, por desgracia, la semana pasada, por cuestiones técnicas, cuestiones de logística, Yankel tuvo que dar la sesión en solitario, grabarla y subirla al YouTube. Entonces también quienes no la han visto todavía, los conminamos a que vayan al YouTube a ver la sesión segunda, donde se trató el tema de Flora Tristán y Proudhon, que también Ujú. a mí- yo lo vi el otro día, está buenísimo, me pareció una excelente exposición de Yankel, y al final de cuentas creo que será de interés para cualquier persona que no esté interesada únicamente en el tema del pensamiento marxiano, sino del Mm. socialismo en general, Y ¿no? del anarquismo, ¿no? Y del anarquismo en particular, claro, sí. Entonces, de nuevo, bienvenidos a la gente que se va reuniendo aquí con nosotros el día de hoy. Esperamos que sea una sesión provechosa para todos. Recuerden que si tienen comentarios que nos quieran hacer, pueden dejarlas ya sea en la sección de comentarios o al final de la exposición, cuando sea la ronda de preguntas, pasar y hacerlo con su micrófono. Preguntar cualquier cosa, hacer cualquier comentario, serán siempre bienvenidos. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo creo que seguramente Pablo se ha de haber quedado con ganas de comentar algo del capítulo anterior, entonces igual al final podemos regresar, eh, no sé, bueno, suponiendo que ahí tengas algo que decir, si no, pues, no pasa nada, no te sientas obligado. Eh, bueno, también, si los que nos acompañan tienen dudas de lo del capítulo 4 también en los comentarios nos los pueden hacer saber, ¿no? Bueno, yo quisiera comenzar, ¿no? Digamos como con un disclaimer, ¿no? eh, digamos que la crítica desde el marxismo hacia Marx, ¿no? Es una rareza, pues es algo que sucede muy pocas veces, ¿no? Eh, no sé por qué, yo conozco, he conocido, no voy a decir nombres, pues, pero no se trata de eso, pero conozco gente marxistas, que de alguna forma sienten que es su obligación defender a Marx en muchos de sus aspectos de su vida, pues, ¿no? Yo no soy uno de ellos, yo soy marxista, pero eh, teórico, pues, ¿no? Y me convencen sobre todo las ideas más maduras y elaboradas, maduradas, mejor dicho, más maduradas, no, no porque el Marx maduro sea mejor que el joven, perdón, sino porque eh, el Marx Maduro tiene ideas mejor elaboradas, es lo que quiero decir. Esas ideas me convencen más y es por esas ideas que yo soy marxista. Ahora, como bien dijo Pablo la sesión antepasada, eh, todo este estudio tiene mucho interés de suyo para entender cuál es o ir entendiendo poco a poco el curso de la evolución del pensamiento de Marx, ¿no? Yo por mi parte creo que hay muchas cosas que mm, todavía Marx trabaja todavía de forma muy atropellada, ¿no? Y ese es mi punto, ¿no? Que eh, no hay que censurarse, ¿no? O no habría que censurarse, o no habría que tener timidez si hay aspectos aún incluso siendo marxistas, si hay aspectos de su argumentación que no nos convencen, eso no nos, o sea, no estamos obligados a defenderlo en todos los aspectos, eso es lo que quiero decir, ¿no? Eh, digamos que una cosa sería el dogmatismo marxista sectario, que sería aquel que toma como misión suya defender a Marx en todos los aspectos, ¿no? Y poner un cuadro al óleo, ¿no? Atrás de todos los eventos. Y un marxismo crítico que bien puede, incluso siendo ortodoxo, ¿no? Ortodoxo en el sentido teórico,
puede tomar con pinzas muchas de las cosas que en Marx pueden no estar bien fundamentadas, ¿no? Entonces, bueno, lo digo esto porque muchas de las cosas que vamos a ver en el capítulo hoy, quinto de hoy, pues, ¿no? Eh, yo las siento un poco flojas argumentalmente, ¿no? Eso no le quitan interés, de hecho las hacen muy interesantes para ver sobre todo lo que él entendía como filosofía idealista y como dialéctica. Y quiero concentrarme ahorita, antes de entrar en materia, en este punto de la dialéctica, ¿no? Hace poco leí un libro que aquí lo tengo, lo traje para mencionarlo, se llama Marx 1857, que es sobre el problema del método y la dialéctica, ¿no? Es un autor español, él es hegeliano, entiendo, ¿no? Y marxista, pero a pesar de eso, él tiene la tesis de que en los Grundrisse, cuando Marx tiene el fragmento del metodológico, él dice, y me sorprendió la tesis, me convenció en parte, pues, ¿no? O se me hizo plausible, por lo menos, la tesis de que Marx ahí lo que quiere hacer es distanciarse del método dialéctico. Y a pesar de que la lectura usual es que lo que hace es exponer cuál sería su versión de la dialéctica, ¿no? Y da muchos argumentos bastante buenos por los cuales creo que sí, pero si entendemos que lo que él entiende por dialéctica, por lo menos aquí, hasta aquí en 1844 en la Sagrada Familia, es eso que él va a exponer, uno entendería por qué querría tomar distancia de eso, ¿no? A lo que voy con esto es que en este punto no hay una versión materialista, o que él llame materialista, de la dialéctica. Hay una distancia respecto a la dialéctica que para él sería filosofía especulativa. Por lo menos creo que así lo voy entendiendo yo. También me puedo equivocar, ¿no? Eh, y que creo, y como lo mencionamos también la primera sesión, para cuando se reencuentra con Bauer, en el 58, algo así, él vuelve a Hegel, ¿no? Vuelve a leer a Hegel. Y en el Capital se ve mucho esa relectura y ese regreso a Hegel, y se ve que ese regreso ya es en otros términos, o sea, se siente incluso mucha de la terminología, mucha de la terminología de la que él se está quejando aquí, ¿no? Y que caricaturizándola, él la utiliza deliberadamente en el Capital, sobre todo en el de la circulación, ¿no? Y en muchos otros pasajes, ¿no? O sea, filológicamente, no, bueno, no solo filológicamente por los términos, sino argumentativamente se ve el armazón hegeliano, y yo creo que de su parte mejor digerido que aquí, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero plantear, no como problema, no como una tesis exegética definitiva, pues, ¿no? Es que aquí, o sería mi hipótesis, que aquí no hay todavía una cosa como una dialéctica racional o una dialéctica puesta sobre sus pies o una versión materialista de la dialéctica, sino hay una distancia de la dialéctica en general, porque él entiende que la dialéctica es un pensamiento especulativo, ¿no? Y él más bien está argumentando desde el sensualismo materialista de Feuerbach, ¿no? Entonces, que él entiende que es una superación de la dialéctica entendida en ese sentido especulativo. Insisto, tampoco me quiero casar con el término dialéctica, pero creo que eso podría explicar un poco el argumento de este autor que se llama Carlos Fernández Liria, de que en los Grundrisse, que hay una distancia considerable entre los Grundrisse y el Capital, pues, ¿no? Que los Grundrisse lo que él está queriendo hacer es distanciarse de la dialéctica, que no está presentando una versión materialista. Claro, el pasaje donde Marx explica eso es bastante complejo, entonces podemos también estar en desacuerdo con Carlos Liria, ¿no? Porque podría haber pasajes donde parece que Marx de hecho sí quiere presentar una versión de la dialéctica. Entonces no digo esto como para poner una tesis definitiva, sino para plantear un problema, pues, ¿no? Que no es, la dialéctica materialista no es algo que esté de suyo ya desde el inicio, ¿no? Eh, y en segundo lugar, eh, bueno, a mí este pasaje en particular, o bueno, la centralidad de este capítulo radica en que, a juicio de, por ejemplo, del traductor al francés, ¿no? De Molitor, ¿no? Eh, Jules Molitor se llama, ¿no? Este pasaje en particular se exhibiría, e incluso aquí tengo la nota, dice que que aquí Marx acaba de una vez por todas, así lo dice, con eh, las tesis idealistas, ¿no? A ver, pero esta les leo. Fuertes afirmaciones. Sí, fuertes declaraciones, aquí está. Dice este capítulo quinto,
puede sorprendernos, dice. No se esperaba ver abordar aquí la discusión de los misterios de París de Eugene Sue, pero después de haber librado una verdadera batalla para salvar el honor y la reputación de Proudhon, Marx va a tratar burlándose de la apoteosis que, tal, que el tal se liga hacia la obra de Eugene Sue de liquidar de una vez por todas con los elementos caducos de la filosofía hegeliana, con su construcción especulativa y de vencer en la brecha la nefasta influencia que las invenciones repugnantes de la musa socialista de Eugene Sue podría tener sobre la evolución de las teorías políticas y sociales nuevas, ¿no? Tiene una opinión muy elevada, Molitor, a mi juicio, de este capítulo quinto. Yo creo que Marx queda lejísimos de hacer eso, pues, ¿no? Si la pretensión es acabar de una vez con todas con los elementos caducos de la filosofía hegeliana, esa tarea le queda muy, muy grande a Hegel, pues, ¿no? Perdón, a Marx. Sobre todo porque la explicación que hace ya lo veremos, ¿no? De en qué consiste el método especulativo, ¿no? El procedimiento de abstracción, etcétera, es caricaturesco y no en el buen sentido, sino que como que esa caricatura revela un poco cuál es la comprensión que tiene Marx del asunto. Pues, ¿no? Entonces, la comprensión de Marx es caricaturesca, no es que él deliberadamente esté caricaturizando, ridiculizando los aspectos más nefastos, ¿no? Del asunto, que podría ser una forma de argumentar válida, sino que también exhibe cuál es su propia comprensión del asunto y creo que es bastante limitada. Ya veremos, ¿no? Ahora, no sé si quieres decir algo de eso porque voy a cambiar de tema, entonces. Únicamente recalcar en el hecho de que la relación de Marx con la dialéctica hegeliana en ese momento es del todo compleja. Recordemos que antes de la Sagrada Familia, Marx ya ha publicado la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, lo mencionaba en la primera sesión. Entonces, él siente que ya comenzó su cruzada en contra del hegelianismo. Y en los términos en los que él ha escrito en la Sagrada Familia sus diferencias con Edgar Bauer y los demás, es en términos de atacar al hegelianismo. Así lo pone él, ¿no? Entonces también está caracterizando a todo un movimiento intelectual en Alemania, en la Alemania de los 40, que no se limita únicamente al maestro, únicamente a Hegel, sino que es para él un sentimiento, un zeitgeist intelectual de la época, ¿no? Entonces, aquí al mismo tiempo que se distancia del método dialéctico hegeliano, y veremos en los términos en los que lo hace y si lo logra o no, eh, lo hace en polémica con toda una época y con todo un milieu de jóvenes hegelianos, a final de cuentas, que, de acuerdo a Marx, sí están reivindicando este método hegeliano idealista y especulativo, ¿no? Pero un poco después, 2 años después, de la Sagrada Familia, sí creo que son 2 años después, o un año después, así muy, muy inmediatamente, se va a dar su famoso encuentro con Proudhon, donde famosamente Marx dice, me la pasé toda la noche platicando con Proudhon y nos encandilamos en la discusión sobre la dialéctica y yo intenté explicarle a Proudhon qué es la dialéctica hegeliana, pero como yo no hablo francés y Proudhon no habla alemán y nos entendíamos más o menos los dos, siento que Proudhon malentendió lo que yo le estaba diciendo y eso queda plasmado en su obra Filosofía de la Miseria, que luego Marx va a criticar en Miseria de la Filosofía, donde levanta críticas a Proudhon desde un punto de vista de la dialéctica hegeliana. Entonces, si aquí hay un distanciamiento de la dialéctica hegeliana en Marx, en Miseria de la Filosofía va a haber un renovado interés por acercarse a la dialéctica hegeliana, si acaso únicamente para criticar a Proudhon, ¿no? No necesariamente porque él la reivindique como su método, su procedimiento, pero sí para repensar una vez más qué significa esto de la dialéctica. Entonces también no es el único momento donde Marx va a volver a repensar la dialéctica y qué significa la dialéctica y qué es el método de Hegel, etcétera, 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 ¿no? Entonces lo que vamos a ver en la sesión de hoy, que a mí sí me pareció también, igual que Jankel ya mencionó, una crítica un poco pobre, una caracterización caricaturesca de lo que es el método hegeliano, eh,
no va a ser el único momento a lo largo de la biografía intelectual de Marx donde Marx tenga que lidiar él mismo con su propia concepción y repensar una vez más la dialéctica, ¿no? Ya decían, Jankel lo va a hacer en el 58, cuando Edward Bauer lo reintroduzca esto. Lo va a hacer también, creo que en el 61, 62, cuando reciba una copia de la ciencia de la lógica que le envía uno de sus colaboradores, que además, como dato curioso, era una copia que perteneció a Bakunin y estaba anotada por Bakunin. Entonces, Marx, en su lectura de la ciencia de la lógica tardía durante la redacción del Capital, también repiensa su relación con Bakunin y escribe ahí unas notas muy interesantes a la obra bakuniniana, ¿no? Entonces, de nuevo, es un proceso muy difícil y eso abona a la dificultad con la cual los estudiosos de Marx nos adentramos al problema de qué sea la dialéctica en Marx. Dejemos ya, o sea, no lo dejemos, sino más bien el problema de la dialéctica en Hegel es todo un problema gigante y es un iceberg enorme pensar cuál es la caracterización en Hegel de la dialéctica, pero eso no, incluso si agotáramos ese problema de qué significa la dialéctica en Hegel, subsistiría el problema de qué significa la dialéctica en Marx y en cada uno de los periodos intelectuales de su biografía, ¿no? Entonces, nada más para señalar eso. Sí, no me provoques, Pablo, porque nos vamos a quedar aquí. Es que justamente en mi serie de la filosofía es donde famosamente Marx caracteriza el método como tesis, antítesis y síntesis, que después se Es hizo verdad. infame, ¿no? Y que no tiene respaldo textual en los textos de Hegel. Ya hay un artículo muy erudito, ¿no? Filológico, donde rastrea quién le dio clases de Kant a Marx y cómo esa lectura, no me acuerdo ahorita de los detalles, pues los podemos traer a la siguiente sesión, si les interesa, y cómo y que ese profesor, no me acuerdo cómo se llama, ejemplificaba la dialéctica con las antinomias kantianas, que son tesis, antítesis, Mm, ¿no? sí, Y que entonces él entendió, o más bien ¿no? el profesor sobreentendía que la relación de oposición y de ulterior contradicción en Hegel era de antítesis y antítesis, ¿no? Como proyectando el planteamiento kantiano en Hegel, ¿no? Y que a través de eso lo entendió Marx. Entonces, bueno, pero en fin, ese es otro cuento, ¿no? Bueno, como les decía la vez pasada, había un problema ahí hermenéutico de la forma en que tenía Marx de aproximarse a los textos de la Literaturzeitung y por lo menos en el caso de Edgar Bauer, que consistía en que muchas de las acusaciones de hegelianismo que le hacía, ya no hablemos de la interpretación de los argumentos, ¿no? Que hace Marx de Bauer, que como expliqué, están muy mal entendidos, pues, ¿no? Pero la atribución de hegelianismo era completamente extraña a los textos de Bauer. En Bauer no había en ninguna línea una mención de Hegel, ¿no? Entonces, eh, eh, era más bien como una proyección eisegética, ¿no? Eisegética es el antónimo de exégesis, ¿no? Si la exégesis es sacar el sentido de los textos, ¿no? La eisegesis es la proyección de un prejuicio, bueno, no de un prejuicio, sino de tus creencias de lo que va a decir el autor sobre el autor sin atender a lo que dice el texto, ¿no? Que no tiene nada que ver con un horizonte de comprensión común, sino con tus prejuicios, ¿no? Literalmente. Entonces, las acusaciones de especulativo, etcétera, que él hace sobre Bauer eran injustas. Más allá de que Bauer, por otro lado, sí es bastante reaccionario, bueno, tiene eh, eh, puntos bastante conservadores, ¿no? Y, y como les decía, también masculinistas, sexistas, pues, ¿no? Pero eso es otro tema. Las acusaciones específicas que le hace Marx no estaban en el texto, pues, ¿no? En esta ocasión, yo leí parte del artículo de Sleiga sobre los misterios de París. El texto es larguísimo, es de los más largos de todos los que hemos revisado y a mí no me dio tiempo de acabarlo de la sesión última para acá. Comencé a leerlo, leí las primeras, que será como 7 páginas, y tampoco hay ninguna mención de Hegel. No voy a arriesgarme a decir que no hay ninguna,
porque no lo acabo de leer, entonces no voy a comprometer con eso, pero hasta donde vi no había otra vez ninguna mención de Hegel. Y la forma en que Marx tiene de aproximarse al concepto de misterio, que según él, Sleiga lo estaría tratando, Liga, ¿no? Liga, perdón. Liga lo estaría tratando, Se liga. uh-huh, Liga lo estaría tratando de una forma especulativa, idealista, así como un platonismo ya de locos. No lo tiene, pues, ¿no? Tampoco se ve como, al menos hasta donde yo vi, ¿no? Insisto, como es un texto muy largo, no lo acabo de revisar, entonces en algún momento a lo mejor yo me equivoco y sí es un hegeliano platónico desquiciado, ¿no? En fin, entonces, eh, quiero advertir eso, pues, ¿no? Entonces, insisto, repito esto no tanto para eh, minusvalorar los argumentos de Marx, porque en muchas cosas pueden ser valiosos, no solo en la reconstrucción de su biografía, sino para entender puntos muy específicos. Por ejemplo, en el capítulo pasado, el capítulo de Proudhon, para efectos de entender cómo entiende Marx la lucha proletaria, la misión histórica, etcétera, se me hacen valiosísimos, ¿no? O sea, valiosísimos. Eh, Análogamente aquí, ¿no? Entonces, cómo entiende él la dialéctica y cómo eso va a poder explicar tal vez muchas cosas oscuras que no se entienden en su concepción tardía de la dialéctica. Entonces, eso es muy valioso, ¿no? Pero eso no quita que tomemos con pinzas varias de las cosas que dice, ¿no? Entonces, sobre todo su mala fe que tiene hacia los autores de la literatura Zeitung. O sea, se ve que le caen mal, pues, ¿no? Eh, bueno, el autor Seliga es un seudónimo. El nombre real del autor es, lo voy a pronunciar muy mal, ¿no? Pero lo voy a poner ahí al rato en pantallas. Franz Sichlin von Schilinski. Todo eso es con Zetas, Y y Ks y no sé, muchas consonantes juntas. Y entiendo que él era un oficial prusiano, ¿no? Que perteneció al Círculo de los Libres, ¿no? Y que después pasó a formar parte de un grupo que se llama Los Críticos Puros, ¿no? No tengo mayores detalles biográficos, tampoco hay demasiados detalles biográficos en línea para saber, pero es un seudónimo, ¿no? Y la novela Misterios de París es de Eugene Sue, ¿no? Que tengo aquí el libro, está bastante gordo, como pueden ver. Que fue una novela por entregas que él hizo entre 1842 y 1843 y que es más o menos, bueno, no más o menos, es un retrato, ¿no? De la vida social en París, ¿no? Y lo que quiere hacer de forma melodramática, si se quiere, es hacer un contraste entre las condiciones de vida de las clases altas y de las clases bajas, ¿no? Eh, un contraste no solo socioeconómico, sino cultural y moral, ¿no? Y un poco la idea de los misterios es que se trata de un fenómeno como social, ¿no? O sea, con eso es una metáfora para referirse a, por un lado, del lado de los ricos, de la aristocracia, etcétera, a tener una doble vida, ¿no? A vivir de hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Y del lado de los pobres, ¿no? A tener una vida fuera de la ley, ¿no? Un poco como vida de lumpen, ¿no? Entonces, el punto un poco de la metáfora del misterio es eh, cómo hacernos explicable, ¿no? Que en medio de una sociedad industrial pujante, ¿no? Que avanza, tenemos estos fenómenos de retroceso ético, pues, ¿no? Ético y moral, ¿no? Entonces es un poco la idea del misterio, ¿no? Y bueno, aquí tengo aquí un como resumen, se los platico más o menos. La idea es que el protagonista de la novela es el príncipe Rodolfo Gerolstein, ¿no? Y eh, él es un aristócrata que se disfraza de obrero para explorar los bajos fondos de París, ¿no? Para redimirse de un pasado violento, ¿no? Porque en su juventud atacó a su amante, a una tal Sarah MacGregor, que sale mencionada aquí, ¿no? Y la atacó y la creyó muerta, pero no solo no la mató, pues, no terminó de asesinarla, sino que además ella estaba embarazada, ¿no? Y, ajá, sí es un melodrama. Y entonces ella termina por dar a luz a su hija que se llama Flor de Marie, ¿no? Y la MacGregor la abandona a la hija, ¿no? O sea,
Y entonces Rodolfo lo que hace es eh, hundirse en los eh, bajos fondos, pues, o sea, en la vida lumpen proletaria, por decirlo así, para buscar a su hija y salvarla, ¿no? Porque se entera que está viva, pues, ¿no? Y para eso se hace alianza con un ex convicto redimido que se llama Choriner, ¿no? Y rescata a Flor de Marí, que además se trabaja en la prostitución, ¿no? Es un telenovelón, es un telenovelón. Eh, y bueno, creo que ahí tiene un final trágico, ¿no? Porque Marí muere trágicamente, ¿no? O sea, no la rescata, pero termina muriendo y Rodolfo pues acaba devastado, pero sigue sintiendo como la responsabilidad de luchar por la justicia, ¿no? Entonces, bueno, es un telenovelo, ¿no? Se ve bastante bueno, ¿no? Por otro lado, creo que hay varias películas, hay una serie, etcétera. Sé preguntar si había como adaptaciones, porque sí Sí, suena sí hay, aquí sí hay, bien sí hay, sí hay. intenso, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 da para, sí. Bueno, entonces los misterios, el título, pues, ¿no? Entonces alude a los secretos ocultos tras la fachada de la civilidad, ¿no? Porque, digamos, toda esta historia sirve de pretexto para revelar una sociedad llena de hipocresías, ¿no? Y un poco, y esto lo pone muy de relieve Seliga, ¿no? Y a mí se me hizo muy parecido a Walter Benjamin. Seliga lo que quiere poner de relieve es que el misterio, el problema central de la novela, es cómo es posible la barbarie en medio de la cultura, de la civilización, ¿no? Entonces, un poco todo documento de cultura es un documento de barbarie. Esa es la tesis de Seliga, ¿no? Entonces, a mí, de hecho, de los textos que he leído de la literatura Zeitung, es el que más me gusta, incluso, ¿no? El de Seliga. No me parece para nada malo, pues, ¿no? O sea, él alaba mucho el texto de Eugene Sue justo por eso, ¿no? Y entonces él quiere como, es como el texto de Selig es como una interpretación de a qué se refiere Eugene Sue con misterio, ¿no? Y bueno, entonces aquí vamos a volver a Marx, que a mí se me hace que de bastante mala fe. Eh, Miren, o sea, Marx acusa a Seliga, ¿no? De que hace del misterio, y ahorita vamos a volver sobre eso, una, una esencia abstracta, ¿no? De la cual por deducción conceptual se derivarían también después los demás misterios, la pluralidad de misterios que encontramos en la novela de Eugene Sue, ¿no? Sin embargo, yo creo que es bastante más simple lo que está diciendo Seliger, pues porque él habla de el misterio, o sea, sí utiliza esa sustantivación, pero habla en términos sustantivados porque quiere referirse a la unidad temática del drama, pues, ¿no? No se está refiriendo como una idea en el sentido especulativo conceptual, sino que el tema del drama es el misterio, ¿no? Eh, entonces, es un poco como el platonismo que podemos encontrar en la novela esta de, no es novela, obra de teatro, perdón, la obra de teatro de Pirandello, ¿no? De 6 personajes en busca de actor, ¿no? Que un poco el planteamiento de Pirandello, si mal no recuerdo, es que eh, el dramaturgo no logró escribir o no logró poner en papel a los 6 personajes que tenía, entonces los 6 personajes se quedaron en idea, ¿no? Y entonces después están buscando cómo encarnarse en un actor, ¿no? O sea, es ese tipo de dramatización abstracta, pues es una licencia poética, pues, ¿no? Y si estamos aquí hablando de literatura, etcétera, no veo por qué no Seliga también podría tomarse esa licencia, pues es decir, que el tema es el misterio, ¿no? Y que ese misterio Eugene Sue quiere reubicarlo, o sea, sí, Eugene Sue sí es una actividad inteligente que dice, bueno, ¿cómo voy a tematizar el misterio y después lo voy a poner en distintas facetas, ¿no? En cambio, pero Marx quiere como sobreinterpretar eso y decir que lo que está haciendo eh, Seliga es abstraer de todos los misterios que exhibe Eugene Sue en la novela, abstraer, y ahorita vamos a volver sobre eso con el ejemplo de la fruta y del animal, abstraer el género misterio y hacer de ese género la esencia y después derivar de esa esencia la multiplicidad empírica. El problema con esa interpretación es que no se está perdón, Seliga no está haciendo abstracción de una realidad empírica, está haciendo abstracción de una obra de arte, donde sí puede apelar a que hay una inteligencia que hace eso, pues.
que organiza así las cosas. Entonces, hay una un equívoco del que se aprovecha Marx, pues porque Marx está tratando el libro de Eugene Sue como si fuera la realidad sensible, frente a la cual Seliga se comportaría como un filósofo especulativo, pero no, Seliga entiende que es una obra de arte y que como obra de arte haya una unidad temática. Pues, ¿no? Por eso muchos dicen, Adorno, por ejemplo, ¿no? Y Schelling, eh, dicen que el objeto ideal, por decirlo así, del idealismo son las obras de arte, porque justamente en ellas sí puedes apelar a que hay una inteligencia que organiza las cosas, pues, ¿no? Y naturalmente así se comporta Seliga respecto del libro de Eugene Sue. Entonces, insisto, aquí hay como una... Porque además yo creo que Marx lo sabe, pues, ¿no? Entonces yo creo que sí es un poco de mala fe como tratarlo. Eso por un lado y por otro que eh, no menciona Seliga a Hegel en ningún lado, ¿no? Y con esto quiero enfatizar, para ya pasar a las partes que yo quisiera detenerme del texto, que una cosa es el platonismo hegelianismo, si se le quiere decir así, el platonismo lógico, ¿no? Y otra cosa es el platonismo en el arte, pues, ¿no? O sea, la correlación entre lo uno y lo múltiple, las ideas y sus expresiones concretas, no es necesariamente la misma cuando hablamos en términos lógico-metafísicos que cuando hablamos en términos de unidad temática, organicidad de la obra, etcétera. Pues, ¿no? Entonces, eh, y yo creo que aquí Marx deliberadamente y de mala fe está equiparando las dos cosas, ¿no? Entonces ahí, insisto, sería una falacia eisegética esta como obligación o compulsión que siente Marx a proyectar motivos hegelianos abstractos donde no los hay, más allá eso, independientemente de cómo interpreta él a Hegel. Pues, ¿no? Entonces, en fin, entonces antes de pasar a pasajes específicos, no sé si tú quieras decir algo. Eh, Nada más que dando por bueno, porque pues yo no leí el artículo de Schlieger, lo que nos acabas de comentar, Yankel, respecto a eh, el tratamiento que Schlieger hace de la obra de Su en su propio artículo y luego cómo Marx hace esta sobreinterpretación para arribar al tipo de conclusiones que vamos a analizar ahorita. Eh, y además teniendo en cuenta que ya lo hizo en el texto anterior, en el texto sobre Edgar Bauer, eh, creo que de nuevo subraya y tendremos que subrayar cada vez más el hecho de que aquí Marx, número uno, está escribiendo con la tripa en la filosofía, digo, en la Sagrada Familia. Y número dos, que lo que la tripa parece indicarle a Marx es que él tiene una especie como de cruzada o de misión de en este momento de su vida, por razones que obviamente tienen que ver con la lucha de clases, su propia expulsión de Alemania, el activismo político en el cual se va a involucrar en los próximos años, etcétera, etcétera, que es un momento de demarcación más bien ideológica, sí, política, si se quiere ver así, que de pura y llana discusión intelectual, ¿no? Aquí Marx parece ser que se está jugando algo más que simplemente la discusión de ideas. Y tal vez por eso podríamos entender por qué lleva a cabo este tipo de sobreinterpretaciones, porque para él, de hecho, siente que hay algo más en juego que la simple interpretación de lo que Schelliga o Edgar Bauer o Bruno Bauer después vayan a decir, ¿no? Eso no quita que debemos ser conscientes y qué bueno que Yankel ha hecho este trabajo de contrastar con las fuentes de la Allgemeine Zeitung, que Marx de hecho sí está sobreinterpretando las cosas y Marx sí está haciendo lecturas de mala fe y Marx sí está sacando de contexto a los autores, pero si de nuevo nos sentamos como investigadores a pensar que lo que nos interesa es la evolución intelectual y política de Marx, podemos entender estas cosas en el contexto de su propia activismo político, de su propio desarrollo dentro de una corriente política en dirección, recordémoslo, hacia la revolución del 48. ¿No? Entonces, en el 44 ya se están empezando a sentir los vientos que van a impulsar hacia la revolución del 48 y Marx, así como ahorita va a sentir la necesidad de demarcarse en contra del hegelianismo, lo que él cree que es el hegelianismo, lo hará después con Proudhon y lo hará con las diferentes sectas
socialistas con las cuales entable discusiones en el proceso de establecer una línea política que es el comunismo científico, comunismo marxista, si se quiere ver así, ¿no? Entonces, nada más como subrayar eso para nuestra lectura, pero sí definitivamente es deja mal a Marx ver que esté haciendo ese tipo de jugarretas, ¿no? Sí, yo no sé qué tan buenos intérpretes también eran los otros, o a lo mejor así se llevaban todos y si así era el tono, ¿no? En que se interpretaban y se hacían tiraderas, pues a lo mejor estamos nosotros no entendiendo el tono en el que están hablando, ¿no? Eh, pero bueno, de que hay eisegesis deliberada o accidental, no la hay, ¿no? Eh, me gusta lo que dice Pablo porque, bueno, independientemente de que veamos todos estos defectillos, pues, ¿no? Eh, siempre es posible encontrarle algún provecho, pues, ¿no? Ya sea para historia de las ideas, para la biografía intelectual de Marx, para comprender cosas que no se entiende claramente de cómo entiende perdón, Marx después a Hegel, ¿no? Y que a lo mejor aquí sí queda muy claro por caricaturizado, a lo mejor queda más obvio qué es lo que entiende él, ¿no? Y por otro lado, a mí me gusta, más allá de si se malinterpretan o no, a mí me gusta este clima donde se contestan abiertamente y se citan, etcétera. Me gusta, sobre todo en contraste con mucho de las dinámicas académicas de hoy, ¿no? Que usualmente o crean nombres de paja, ¿no? Para caricaturizar al oponente, o se tiran indirectas, pero muy raras veces dicen, miren, este señor argumenta así y así, y lo hace mal ¿no? Y se equivoca, pues, ¿no? Muy pocas veces son así de confrontativos, ¿no? Entonces aquí parece que hay como un espíritu de interpelarse abiertamente, ¿no? Y eso a mí me gusta, pues ese espíritu a mí me gusta más allá de si que también o mal lo hagan, seguramente hay unos mejores que otros y unos peores que otros, pero ese ánimo polémico, no por la polémica misma, sino por afinar argumentos, es en la medida en que se redunda en argumentos más finos y sólidos, me gusta mucho, ¿no? Antes de Entendamos aquí pasar. también que a Yankee le gustan las batallas de rap, entonces también estoy seguro que tienen que ver eso. No, no, no quiero empezar con eso porque no acabo, pero en fin, quiero citarles una parte del texto de Seliga, nomás para que se vean como el tono en el que está hablando, no, no voy a citar demasiados puntos al respecto. Dice Seliga, aquí está la parte donde me parece mucho a Benjamin, ¿no? Por el motivo, no por otras cosas, ¿no? Dice, el resultado de las campañas anuales de la civilización contra la barbarie, y utiliza el término barbarie, no se puede deducir más que de las tablas estadísticas correspondientes, y estas no muestran un panorama favorable ni alentador, sino cada año más desalentador y desfavorable. Perdón, se me apagó la computadora. Estoy como, eh, ¿cómo se llama? Se me apagó la compu. Eh, La ley de Murphy, todo lo que puede salir mal saldrá mal. sí, sino cada año más desalentador y desfavorable en la misma medida en que la cultura avanza, ¿no? O sea, en la medida en que la cultura avanza, las estadísticas muestran también un avance de la barbarie. Y dice, termina se liga, esta terrible barbarie es uno de los grandes misterios que atraviesan Europa. Entonces, aquí se entiende que el tono de misterio es un poco retórico. Se entiende que él no está fetichizando, sino dice, es un misterio, o sea, es un tema que hay que abordar. Pues bueno, no está diciendo, me voy a ocupar de el misterio, y no, pues, no está diciendo nada de lo parecido a lo que quiere decir Marx, ¿no? Entonces, lo cito un poco para que vean que no, a mí no me parece un autor ingenuo, ¿no? Las ideas que está diciendo son bastante, dan mucho que pensar, pues, ¿no? Y, y no está utilizando el término misterio como en un sentido de una hipostasación, sí se dice hipostasación, ¿no? Conceptual. Bueno, en fin, entonces, con eso en mente, pasamos a los pasajes, ¿no? Bueno, yo quiero comentar especialmente los dos pasajes, el de la fruta y el del animal, porque creo que son los más... Ah, no, perdón, antes de entrar a eso, porque eso es lo que más tiempo nos va a llevar. Hay una parte donde Marx acusa a Seliga de que él entiende cultura como la cultura aristocrática, ¿no? Porque para él la cultura es como la alta cultura.
queriendo acusar como de eso, de aristocratismo, ¿no? Que sería el denominador común, según Marx, de los libres de Berlín. Yo eso no lo veo en todos, o sea, sí lo veo en Bruno Bauer, muy claramente, ¿no? Pero en los demás que él he revisado no lo veo. O sea, me parece que la revista de la literatura Allgemeine Literaturzeitung es más plural de como uno podría creer a la luz de las opiniones de Marx, ¿no? Pero bueno, hay una parte donde dice, lo voy a citar, dice, para el señor Seliga la cultura, la civilización es idéntica a la cultura aristocrática. De ahí que no pueda advertir que la industria y el comercio fundan imperios universales completamente diferentes al cristianismo y la moral, la felicidad familiar y el bienestar de los ciudadanos. Ahora, hasta ahí Marx, ¿no? Ahora yo, por lo que leí en el texto de Seliga, él no dice eso, él lo que dice es que en los círculos aristocráticos la cultura se vuelve como un objeto de mero manierismo, pues, ¿no? Y de hipocresía, se vuelve mera cultura. Y eso me llamó mucho la atención porque hay un pasaje de la fenomenología del espíritu, ahí sí creo que hay un motivo común, que se llama, donde Hegel, bueno, no, Wenceslao Rosas le pone la vanidad de la cultura. Es un capítulo del espíritu donde eh, Hegel habla de que hay un momento en que el discurso del espíritu se vuelve vacío de contenido, ¿no? Y que se vuelve un mero manierismo, ¿no? Y él habla de la y no solo del tipo de lenguaje que fomenta la diplomacia política, sino la hipocresía política. Entonces, ese motivo me pareció muy parecido a los que toca Hegel aquí, ¿no? Y él le llama, incluso Hegel le llama la pura cultura. Entonces, cuando hablan de la cultura en estos términos, ¿no? Hablan de una cultura que se hace vacío de contenido, como de una pura forma eh, ritualizada, pues, ¿no? De la comunicación entre los seres humanos que ya no transmite más que puras hipocresías, ¿no? Entonces, se refiere a la cultura en esos términos. Y por eso Marx medio malinterpreta, o más bien de mala fe, interpreta que Seliga quiere decir que solo es la cultura aristocrática, pero no, no está diciendo eso. En fin, ahora sí, si no quieres agregar algo, si no tienes algo más que agregar antes de lo de la fruta, eh, deja encuentro el pasaje. Ahora ya se me perdió. Se trabó la compu. Bueno, lo que vas a encontrar en el pasaje, Jenkel, también me pareció muy interesante también cómo comienza Marx el texto diciendo que si para Seliga el misterio se presenta como misterio, es porque los problemas que va a señalar ya han sido explicados por los socialistas franceses que Seliga no conoce, ¿no? Entonces Ah, me ok. parece también ahí algo interesante que también para abonar a la lectura tendenciosa de Marx, eh, podría ser que pues se liga, a final de cuentas está intentando exponer cuáles Mm, son estas problemáticas que en la sociedad contemporánea de ellos se están haciendo presentes y que también han sido tematizados por los socialistas, pero no ujú. porque se liga tal vez no conozca a los socialistas o tal vez cualquier otra cosa, ¿no? Sino simplemente pues es un tema social que está ahí y que se liga también está intentando tematizar, ¿no? ¿Por qué habríamos Y de... que le sorprendió a todo el mundo. Hegel también tiene todo un capítulo sobre el pauperismo en la filosofía del derecho. Sí, como mencionaba yo al comienzo del curso, pues es el tema central de los críticos socialistas, ¿no? De todo, digámoslo así, de todo lo que es emanado de la Revolución Francesa, la forma en que sorprende a todos cómo después de la Revolución Francesa empiezan a surgir este tipo de problemas sociales que van a ser englobados dentro del tema problemática social, ¿no? O el problema Ujú, social. sí. Entonces, ¿por qué sería extraño que se liga lo señale y lo tematice, ¿no? Es como muy extraño levantarle esa objeción. Sí, y bueno, yo no sé si no los conozca, pues insisto, como no acaba de revisar el texto, no sabría decir qué referencias sí utilizo o no. Pero bueno, en fin, digamos que no los conozca. Entonces, bueno, en el parágrafo 2 del capítulo 5 se llama El misterio de la construcción especulativa, por lo menos en la edición que tengo, ¿no? ¿Cómo se llama? No se me olvida el nombre del autor, siempre se me olvida. Siempre que estoy en vivo aquí se me olvida. De Pedro Escarón, No, 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 no importa. del Molitor, ¿no? Bueno, del que No, traduce el tampoco, francés. el otro. Ah, Bueno, en fin, no importa. No importa, al rato verificamos la información. Bueno, en fin.
El misterio de la construcción especulativa. Dice Marx, voy a ir leyendo párrafo por párrafo y vamos comentando porque es de las partes más interesantes, ¿no? El misterio de la exposición crítica de los misterios de París es el misterio de la construcción especulativa hegeliana. Ok, ya no voy a alegar eso. Ok. El señor Seliga, luego de calificar de misteriosas la vuelta al estado primitivo dentro de la civilización y la ilegalidad en el estado, vale decir de disolverlas en la categoría de misterio, no hace eso, solo dice que es un misterio a resolver, hace que se inicie el misterio de su propio bosquejo biográfico especulativo. Bastarán pocas palabras para caracterizar la construcción especulativa en general. El tratamiento de los misterios de París por el señor Seliga ofrecerá la aplicación en particular. Bueno, ya dijimos que él no quiere reducir toda la categoría de misterio. Él dice que ese tema es el tema del libro, ¿no? En fin, eh, aquí va el argumento de Marx. Si a partir de las manzanas, peras, fresas o almendras reales formo la idea general fruta, si avanzo por este camino y me imagino que mi idea abstracta, la fruta, obtenida a partir de las frutas reales, es una esencia existente fuera de mí, más aún, la verdadera esencia de la pera, de la manzana, etc., proclamo para expresarme especulativamente que la fruta es la sustancia de la pera, de la manzana, de la almendra. Sostengo pues que a la pera le es inesencial ser pera, a la manzana inesencial ser manzana. Que lo esencial en esas cosas no es su existencia real, sensorialmente perceptible, sino la esencia que es abstraída de ellas y le es injertado artificiosamente la esencia de mi idea, la fruta. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar para seguir comentando. Eh, Miren, aquí hay un problema, pues, ¿no? Hay un problema filosófico, de filosofía básica, ¿no? Eh, a tal punto que dan ganas de tomar la máquina del tiempo y decirle a Marx que relea el Sofista y el Parménides, ¿no? Porque un poco el punto, y es algo de lo que Hegel es muy consciente, y incluso estaba revisando un pasaje de Nietzsche muy parecido, pero Nietzsche es más consciente que Marx de eso. El punto es que la esencia y la idea siempre están referidas a la diferencia específica, no al género, ¿no? Entonces, no, platónicamente no habría una idea de la fruta, sino de la manzaneidad, pues, o la pereidad o lo que sea, ¿no? Pensemos de eso lo que se quiera, pero el punto es, hay una diferencia importante ahí, pues, ¿no? O sea, ¿por qué es importante eso? Porque es cierto que no hay una entidad que instancie la fruta, pero eso era perfectamente consciente Platón, pues, ¿no? O sea, no se participa de la fruta, se participa de la manzaneidad, ¿no? Entonces, no hay una instancia que instancie no hay una entidad que instancie la fruta y no hay una entidad que instancie, como en el otro ejemplo, la animalidad, pero sí hay animales que instancian la esencia de perro, pues, ¿no? De gatoidad o lo que sea, ¿no? Eso, entonces, ahorita voy a matizar todavía más, pero eso es una diferencia importante, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la, el concepto de idea y de esencia están siempre referidos a la diferencia específica. Con esto es importante porque se refieren a una caracterización lógica. Uh-huh. Y las diferencias específicas siempre están eh, definidas también por aquellas otras características con las que son lógicamente incompatibles. Ahora, nuestra simbolización lógica, nuestra abstracción lógica puede estar mal, ¿no? Eso, y la realidad empírica puede hacernoslo saber, pues, ¿no? Pero el punto no es ese, el punto es que a pesar de esa posibilidad, ¿no? Eso no obsta para que podamos elaborar nociones lógicas para contradistinguir una diversidad de entidades, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? Que serían la esencia, su diferencia, su diversidad, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante, o sea, aquí la caricatura es demasiado exagerada, ¿no? El pasaje que les traigo aquí de Nietzsche, que es creo que es de la Gaia Ciencia. Sí, la Gaia Ciencia. Él está criticando el platonismo también, ¿no? Y dice un poco irónicamente, todos los leones son fundamentalmente solo un león, pero es distinto. Los leones y el león son la misma especie y participan de la leoneidad, ¿no?
Borges después, que Borges yo tampoco luego no le confío demasiado sus opiniones filosóficas, pero incluso Borges es consciente de eso, pues, de esa especificidad. En la historia de la eternidad alude a eso y es consciente, y él no, y él a pesar de que está caricaturizando también el platonismo, ¿no? No hace este tipo de caracterizaciones o esta confusión de que el género podría valer como la esencia. No, lo que vale como la esencia es la diferencia específica. En el prólogo de la fenomenología del espíritu, Hegel dice, lo que a los filósofos nos interesa es la diferencia esencial. ¿No? La diferencia esencial. ¿No? Al punto que incluso Feuerbach, ¿no? caracteriza a Hegel, y una cosa que nos puede sonar extraña ahora, porque nosotros usualmente creemos que Hegel es el filósofo de la identidad, ya saben, ¿no? Feuerbach caracteriza al Hegel como un filósofo de la diferencia, ¿no? Pero por esta insistencia en la diferenciación que hace, más bien, en la esencia que hace a la diferenciación una determinación lógicamente robusta, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Luego la otra es, el siguiente paso es que creamos que se trata de una esencia existente fuera de mí. Insisto, si apelamos al realismo platónico, ¿no? De que las ideas existen en el topos uranus, etcétera. Bueno, eso puede interpretarse, por supuesto, literalmente y decir, bueno, Platón creía que había un lugar, ¿no? Donde estaban, que es un no lugar en realidad, pero entonces ya eso debería de indicarnos que es una metáfora, pues, ¿no? Eh, pero, ¿qué quiere decir que existan fuera de mí? Quieren decir que tienen una consistencia lógica que es independiente de, eh, que más bien, que las determinaciones y las relaciones lógicas que establecemos a través de esas determinaciones esenciales no son arbitrarias, pues, ¿no? Y que son o sea, que hay un locus, un lugar lógico de esas, donde esas determinaciones tienen de suyo realidad como entidades lógicas, se entiende, ¿no? Pero entonces aquí lo que él está diciendo es que casi hay como una idea supersticiosa, ¿no? De que hacemos, confundimos el género con la esencia, para empezar, ¿no? Y pensamos después que hay un ente abstracto que encarna la animalidad o la frutilidad, ¿no? Y que después ese ente crea la diversidad, diferenciándose él mismo en pera, manzana, qué sé yo, ¿no? Insisto, esa no es la relación que filosóficamente se entiende con la unidad y lo diverso. El problema es cómo es que la noción de manzana comunica o podemos subsumir con distintas manzanas, pero ya estamos hablando de una misma esencia, ¿no? Entonces, es ahí donde está la, el error filosófico de base, ¿no? Que no es, y otro, dicho sea de paso, otro problema relativo al ejemplo del animal, que él lo presenta así como un problema escolástico, ¿no? A ver, resuélvame este problema. Eh, el ejemplo del animal es el mismo, ¿no? Básicamente es cómo podemos, a través del concepto, dominar a los animales. Eso es muy interesante porque también arroja luz sobre cómo entiende que Hegel supera las contradicciones reales, ¿no? Y logra entonces imponer el señorío del ser humano sobre la realidad contradictoria, ¿no? Y él básicamente interpreta esto de forma supersticiosa. Entonces, la idea sería esta, ¿no? ¿Cómo imponemos el dominio humano sobre los animales? Ok, procedamos especulativamente, hagamos abstracción de las diferencias entre leones, tigres, el gorila, que ahora está muy que es meme, ¿no? Si los 100 hombres, bueno, ¿cómo podrían esos 100 hombres ganarle al gorila? Con una prueba especulativa, ¿no? Entonces, Solucionado. Aquí escucharon la respuesta por primera vez. aquí está la solución especulativa al problema de los 100 hombres contra el gorila. Sí se puede. Y se puede siguiendo estos pasos. Miren, entonces la idea es que abstraemos la diferencia esencial entre gorila, tigre, etcétera, 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 en la entidad genérica animal, ¿no? Y luego eh, decidimos ver expresado o encarnada ese género en los distintos animales y en uno de ellos, pongamos por caso, un mosquito, ¿no? Entonces, como cada uno de ellos encarna la animalidad, si yo logro domar al mosquito, si lo aplasto, lo que sea, habré acabado con la animalidad, la habré dominado. Y por extensión también habría dominado al gorila. Pues, ¿no? Entonces ahí está la solución. Eh, bueno,
díganme si eso no es una caricatura, pues, ¿no? Lo más, para empezar, porque no es ese, el argumento platónico no es ese, ni el hegeliano, pues, insisto, eso no es el argumento. Y mucho menos, justamente uno de los puntos es que jamás puedes identificar el ente con su esencia. Entonces, si yo logro dominar a un animal, pues, ¿no? A un gato, no, eso no quiere decir que ya haya dominado a todos los gatos. O sea, eso no se sigue ni siquiera en los términos platónicos, justamente porque hay una diferencia ontológica entre la entidad y la esencia. Entonces, aquí él no solo caricaturiza la posición, sino que eh, él mismo revela que no entiende cuáles son esas relaciones, pues, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, lo más paradójico del asunto es que él mismo, Marx mismo, se sirve de ese argumento para explicar la reproducción del capital. Claro, ese argumento en su versión refinada, en su versión ya corregida, pues, ¿no? Y eso es interesante porque eh, justamente uno de los argumentos del volumen 2 del Capital es que, y ahí casi que está calcada el argumento de la doctrina de la esencia de Hegel, y no lo digo por, o sea, hay investigaciones filológicas de eso, pues, ¿no? Eh, Ahí lo que él dice es que el capital, al valorizarse y al entrar en circulación y retornar como plus capital, ¿no? Conserva su identidad, ¿no? Y esa identidad, no obstante, conoce varias transfiguraciones, varias transformaciones, ¿no? Dinero, mercancía, fuerza de trabajo, medios de producción, etcétera, ¿no? O sea, todas esas son formas que el valor adquiere y que también son formas que se excluyen a sí mismas en la medida en que una magnitud determinada de capital no está simultáneamente en todas, ¿no? Entonces, el punto de esto es lo que sigue, ¿no? Karatani, por ejemplo, Koyin Karatani dice que es posible replantear la lucha anticapitalista si entendemos cuál es la forma del capital que es más vulnerable a la lucha proletaria. Y él dice que es en el terreno del intercambio. Es el mismo argumento del animal domesticado. Es el mismo argumento, mejor aplicado, o sea, es mejor aplicado, pero dices, o sea, lo agarramos en su transfiguración más débil. Agarramos al capital en su transformación más débil y ahí lo podemos ejecutar. Pero es el mismo argumento, o sea, es y no es, ¿no? Porque conceptualmente está más refinado, porque aquí nos referimos a una entidad individualizada llamada capital. No es una entidad genérica, ¿no? Sino una entidad individualizada que tiene formas que son peculiares a su individualidad. Pero lo que es igual en el argumento es que esa entidad conoce varias formas y que esas varias formas lo ponen en distintas relaciones de poder, de manera que en su transfiguración más débil puede ser objeto de nuestro sometimiento, pues, ¿no? Y eso tampoco es algo demasiado descabellado, ¿no? Nosotros a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra vida, o un periodo de nuestra vida, tenemos mejores y peores momentos, ¿no? Entonces, si alguien nos agarra en nuestra transformación más débil, pues nos puede someter, ¿no? O sea, no sería descabellado, es descabellado como lo plantea Marx aquí, en la Sagrada Familia, porque aquí se está refiriendo a un género que no tiene ninguna instancia concreta en un ente sensible, pero es él el que está refiriéndose a eso, no el platonismo ni Hegel, pues, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que quería como especificar, ¿no? Que no, yo no sé si, yo creía incluso en algún momento yo llegué a pensar que Nietzsche, con el ejemplo que les acabo de leer, porque no recordaba bien el ejemplo, creía que él hacía el mismo argumento, ¿no? Pero no, Nietzsche dice, el platonismo es reducir a los leones a un solo león, no a la animalidad ni al ser animal en general, ¿no? Entonces quiero que, porque además es una cuestión como de filosofía muy especial, pues, ¿no? Y que es algo que está probablemente desde antes, pero que yo recuerdo muy claramente especificado en el Sofista y en el Parménides de Platón, porque de lo que se trata ahí es de la relación entre la unidad y la multiplicidad, ¿no? A través de la idea. Pero bueno, eso era lo que quería sacarme del pecho en esta sesión. Pero yo sé que Pablo quiere decir más cosas, entonces bueno. Sí, yo estoy de acuerdo en general en la crítica que acaba de hacer Yankel, pero yo entiendo que si, más bien, que a lo que Marx apunta tal vez no sea específicamente eso.
Porque inmediatamente después, justo en el apartado 2 o en el 3, ya no recuerdo, cuando habla acerca de la fruta y todo esto, y especifica la forma en que las frutas individuales participan de la idea genérica fruta, eh, menciona que es porque cada una de ellas representa un elemento de la vida de la totalidad, ¿no? Y eso a mí me parece que apunta al problema de la organicidad, ¿no? Al problema del organismo. Yo entiendo que el ejemplo que pone Marx, los dos ejemplos, el de la fruta y el animal, estén equivocados si lo que quiere hacer es criticar el argumento organicista, y que están equivocados porque Marx mismo no tiene clara la diferencia o no tiene clara el punto y las categorías en las que está versando. Pero aún así, el argumento al cual se dirige es más bien el argumento de la organicidad, que no es necesariamente el mismo que el argumento de la pertenencia a un género o de la positividad de una idea en sentido platónico, ¿no? Eh, y así como Yankel dice, es curioso porque Marx va a adoptar esta visión en el argumento sobre la eh, circulación del capital en el tomo 2. La reproducción. También es en la reproducción, también es extraño que justamente el análisis que lleva a cabo en el tomo 1 sobre la reproducción está basado sobre un argumento organicista, ¿no? Un argumento de cómo justamente cada uno de los elementos que constituyen al capital, cada una de sus existencias particulares, se relacionan unas a otras de maneras específicas, de tal forma que la actividad del conjunto da origen a un valor, a una valor enajenado que regresa como agente, como sujeto automático, que ahora dirige la producción y ya la producción no es dirigida por ninguno de los agentes particulares que lo integran, ¿no? Y que ahí está el problema de los fines internos y los fines externos de los elementos que constituyen la totalidad, es decir, de los órganos o los elementos del organismo, donde los fines externos, que son los fines que se plantean cada uno de estos elementos, por ejemplo, el fin que se plantea el capitalista individual, el fin que se plantea el trabajador individual, etcétera, 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 pueden ser representados psicológicamente por ellos como sus finalidades y que no necesariamente tengan la intención de que tiendan hacia la reproducción de los fines de la totalidad, pero que pueden sí coincidir con los fines de la totalidad, que es su propia reproducción, en tanto que funcionan también como fines internos de ese organismo, ¿no? Y de nuevo está la relación del todo con la parte y la relación del elemento con el organismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de nuevo es interesante que Marx apuntale su crítica a esta visión organicista sobre ejemplos que para nada aplican para hacer esta crítica, y que sea, yo también creo aquí con Jankel, que es porque no tiene claros las categorías que está utilizando. Pero también es interesante que de nuevo la visión organicista es la que le permite luego plantear en el Capital justamente su crítica de la economía política, ¿no? Y que, como dice, creo que en la contribución, los hombres tienen que hacer su historia, pero no lo pueden hacer conscientemente. No recuerdo exactamente la cita. Este, eh, en el sentido justamente de que sin ser conscientes ninguno de ellos, están reproduciendo los fines de una agencia autonomizada que es el capital, ¿no? Que también, como habíamos visto en el capítulo de Engels, Engels critica esta idea de que sea la máquina o que sea el capital personificado en la máquina la que dirija la producción, cuando más adelante en el capital esa idea va a regresar como uno de los elementos principales de la crítica de la economía política, ¿no? Que las leyes, El capítulo 2 que dice Engels, ¿no? Sí, era el 2, ¿no? sí, sí, Ajá. en el 2. ¿No? Entonces aquí vemos cómo también en la evolución de estas ideas de los dos padres de la crítica de la economía política, eh, se retorna a retomar ideas que en su juventud ya habían desechado.
¿no? Y que habían desechado sobre bases pues muy flacas, muy débiles, ¿no? Pero sí entiendo, de nuevo con Jankel, que el error de Marx está en la incomprensión de las categorías que está criticando, pero yo creo que es importante señalar que su intención es justamente ir hacia la crítica del organismo, la crítica de la teoría organicista. Incluso aquí, déjenme ver si encuentro el texto, porque creo que es importante que lo podamos leer. Porque a mí me pareció que en esa caracterización que hace, caracteriza muy bien la visión organicista de Hegel, ¿no? Cuando Hegel habla del organismo y cómo los elementos en la razón que describe leyes en la fenomenología del derecho, cuando hace la descripción de los organismos, me parece una buena descripción de Marx, ¿no? Una buena caracterización de ella. Simplemente no está dándole al clavo con los argumentos que está ofreciendo, ¿no? Con los ejemplos que está ofreciendo. Eh, no lo encuentro, pero bueno. ¿Qué pasaje es? Es que lo tenía señalado, pero no sé por qué en el PDF que tengo aquí en la computadora no se copió los subrayos que había hecho. Se trabó Pero la es compu. justamente, sí, pero es justamente una parte en un parrafito donde eh, Marx dice específicamente esto de el organismo y cómo se relacionan las partes con Ujú, el organismo, y cada una parte funciona a manera de la vida del todo. ujú. Eh, Aquí está. Todo ello ocurre, a ver, voy a empezar desde un poquito antes, si la manzana, la pera, la almendra, la fresa no son en verdad otra cosa que la substancia, la Ujú. fruta, se plantea la pregunta de qué pasa que la fruta se me presenta ora como manzana, ora como pera, ora como almendra, de cuál es el origen de esta apariencia de diversidad que contradice tan palmariamente mi concepción especulativa acerca de la unidad de la Ujú. substancia de la fruta. Y aquí de nuevo, es importante señalar que en el Capital justamente habla acerca del trabajo como la substancia del capital, ¿no? El trabajo abstracto específicamente. Ujú. Todo ello ocurre, responde el filósofo especulativo, porque la fruta no es una esencia inanimada, indiferenciada, estática, sino viva, diferenciada en sí misma, dinámica. La diversidad de las frutas profanas tiene importancia no solo para mi entendimiento sensorial, sino también para la fruta misma, para la razón especulativa. Las diversas frutas profanas son diversas manifestaciones vitales de la fruta única. Son cristalizaciones que la fruta misma configura. Por eso, a modo de ejemplo, la fruta se da en la manzana una existencia manzanesca, en la pera una existencia peril. Ya no habría que decir, pues, como se decía desde el punto de vista de la substancia, la pera es la fruta, la manzana es la fruta, la almendra es la fruta, sino más bien, la fruta se pone como pera. La fruta se pone como manzana, la fruta se pone como almendra, y las diferencias que separan entre sí a manzana, pera, almendra son precisamente las autodistinciones de la fruta, y hacen de las diversas frutas particulares justamente órganos diversos en el proceso vital de la fruta, ¿no? Y ¿qué no es eso el capital cuando se pone como fuerza de trabajo, cuando se pone como medios de producción, cuando se pone como capital inicial, cuando se pone como plusvalor, cuando se pone, etcétera, etcétera, etcétera? Ese es el argumento que Marx va a utilizar para describir Ujú. el funcionamiento orgánico del capital, ¿no? Y de la relación social capitalista. Aquí, yo entiendo que lo que está, a lo cual se está dirigiendo es a la construcción de estas entidades genéricas, ideales, como ideas, no ya como relaciones prácticas entre sujetos o entre elementos, ¿no? Pero Ujú. de nuevo, pues si es así, Marx yerra en la medida en que utiliza estos ejemplos donde utiliza categorías genéricas de la fruta, y no tal vez como por ejemplo, qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿no? No se me ocurre ahorita un Ujú. ejemplo, pero la elección de los ejemplos que utiliza abona a su incomprensión, o abona a que entendamos que hay una incomprensión aquí de las categorías que Ujú. está utilizando. Sí, esa terminología de que la
fruta se pone como manzana, como pera, etcétera. Es, o sea, la categoría de poner, bueno, estoy casi seguro que la sacó de la enciclopedia, de la lógica de la enciclopedia, porque es la categoría central de la doctrina de la esencia. Digo, no sé si lo ha sacado a otro lado, pero podría apostar que la sacó de ahí, ¿no? Porque además con certeza sé que leyó, en ese tiempo ya leyó esa lógica, no sé si la grande, pero es así. Eh, yo siento más bien que él como que entendió demasiado deprisa o quiso creer que había entendido muy rápido a Hegel, ¿no? No sé si han escuchado este sesgo que se llama el efecto Dunning-Kruger, que es el efecto de que en la curva de aprendizaje, cuando estás iniciando tu aprendizaje en algo, los quienes estamos en ese momento de la curva, tendemos a creer que somos más competentes de lo que en realidad somos, ¿no? Entonces aquí superar a Hegel y todo así a los 20, o sea, relájate, Marx, ¿no? Cálmate. Y eso también podría explicar un poco que regresan, o sea, yo siento que Marx es más hegeliano más tarde de lo que aquí, bueno, ni siquiera podría decir que es hegeliano como tal, o sea, es como feuerbachiano, no sé si anti-Hegel, no sé, poco diría como anti-hegeliano, pero sí, él piensa que está superando a Hegel, ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que su lectura posterior, y yo creo, no sé si alguna vez se lo confesó a sí mismo, no sé, pero le reveló que estaba comprendiéndolo mal, pues porque le saca demasiado jugo después a Hegel con lo que tú dices, ¿no? Con la explicación organicista que tiene del capital. La gran diferencia es que en ese momento Marx entiende que esa lógica, la lógica de la esencia y del poner y de presuponer, etcétera, aplican a individualidades concretas. A mí me gusta mucho el ejemplo que pone Hegel de que hay individualidades universales. Y el ejemplo que pone Hegel es muy bonito porque él se refiere a que el planeta Tierra, por ejemplo, es una individualidad universal, porque es un individuo, pero que contiene la vida de muchos otros, ¿no? Y es un sistema en sí mismo, pues, ¿no? Un sistema individualizado, pero que podemos entender que estamos todos contenidos en él, ¿no? Y es a ese tipo de entidades al que aplica la lógica de la esencia. O sea, eh, y en términos ya no solamente lógicos, sino metafísicos, ¿no? Es ese tipo de entidades las que se pueden diferenciar en particularidades, dispersarse, regresar a sí mismas, pues, ¿no? Pero entiendes que si hablamos de individuos macro, por decirlo así, a nivel macro. Entonces, cuando uno entiende que se refiere Hegel a ese tipo de objetos, el asunto deja de sonar tan supersticioso como lo presenta Marx aquí, pues, ¿no? El mismo, yo creo que la misma conversación que Marx tiene de el capital en el capital es en esos términos de individuo universal, pues, ¿no? De un, una magnitud de valor que establece o que se establece en virtud de relaciones específicas, pero que una vez que se define como una entidad, él, ese individuo universal empieza a poner esas relaciones y a ratificarlas, pues, ¿no? Pero insisto, ya en ese plano ya no suena tan supersticioso, ya es más bien son características de individuos, incluso de nosotros como individuos chiquitos, por decirlo así, tenemos esa misma relación, es decir, a lo largo del día, como decía hace rato, ¿no? Pues agarramos distintas formas, distintas manifestaciones de nosotros mismos, nuestro organismo sufre variaciones, etcétera. Somos y no somos los mismos como individuos, ¿no? Es un poco la misma lógica aplicada a objetos macro. Entonces, pero creo que si Marx hubiera entendido eso en ese punto, tal vez, porque a él lo que le sorprende es cómo es que pasas del género a especies y haces del género, que no tiene ninguna instancia real, una, le atribuyes una capacidad de transfiguración y de transformación y de variación en lo múltiple. Entonces, si él lo pone así, pues sí, no se entiende. Entonces, pero en fin, eh, yo Eso, mm, los perdón, ejemplos que perdón. pone Hegel en la fenomenología, que son pueblos históricos, cuando habla acerca de la vida de los pueblos, que está en la vida de los individuos, pero los individuos pertenecen a un pueblo y luego entonces es el pueblo el que da las especificidades de cada uno de los individuos y tienen esta lucha de tener una, incluso los ejemplos que pone en la fenomenología, ¿no? Del cómo le pone el alma bella y cosas así, de gente que quiere escapar de la sociedad porque se le hace muy fea, pero al escapar de la sociedad sigue estando en relación con la sociedad porque la está tomando como punto de referencia y entonces no realmente está escapando de la sociedad, sino que está siendo partícipe de ella, pero de una manera
está siendo partícipe de ella en la manera del escape, digamos, para ponerlo en esos términos, como que queda mucho más claro ahí cómo, de nuevo, las totalidades, eh, o como lo pone en la doctrina de la esencia, ¿no? En la parte de la reflexión, lo que es diferencia, cuando se reflexiona en una esencia, pasa como diversidad en el interior de esa esencia, ¿no? Cuando están fuera de la esencia, estos elementos no tienen relación entre sí, pero en cuanto se relacionan entre sí para formar una esencia que es idéntica a sí misma y que puede ser señalada también como diferente de otras esencias, estos elementos pasan como diversidad dentro de esa esencia idéntica, ¿no? Entonces, ahí sí se ve que pues, Marx simplemente no entendió la dinámica de las partes, de la relación de las partes y el todo, en la visión organicista que Hegel plantea para la construcción de identidades macro, como dices, ¿no? De esencias. Sí, es curioso porque ahorita que estaba pensando que muchas de las críticas que hace Marx aquí podrían sonar a las críticas que le hacen a Marx los post-marxistas, porque una de las críticas que le hacen los post-marxistas es que sustancialice al capital, como si se tratara de una entidad cuasi divina, y así lo dicen, ¿eh? Lo juro, estoy casi citando. Pero otra vez, Pueden ver nuestro episodio al respecto en sí. el canal de YouTube. Entonces, pero ahí el punto es que están entendiendo mal lo que es una sustancia, pues, porque no estamos hablando de el capital como un mero concepto, sino que estamos hablando de un capital en cuanto a individualidad que se establece en virtud de las relaciones sociales y que no solo se establece en virtud de ellas, sino que las sobredetermina una vez establecido, pues, ¿no? Eh, en ese terreno, pues, en ese terreno, dado que las relaciones sociales lo ratifican y se ven subsumidas por ese continuo, el capital funciona metafísicamente, pues, en el mejor sentido de metafísica, como una sustancia, pues, ¿no? Entonces, pero insisto, si lo concebimos así como individualidades macro, deja de sonar supersticioso, pues, ¿no? Si lo queremos concebir así como un concepto que por alguna virtud supersticiosa, a pesar de que solo es un concepto lógico, tiene efectos en la realidad, como si tratara de algún designio divino, ¿no? Por alguna mecánica desconocida. Entonces sí suena muy raro, pues, ¿no? Así, si nos queremos poner así en ese plano, pues no se entiende. Entonces el punto es que sí, aquí lo que quiero enfatizar es que esas observaciones que hace Marx en contra del hegelianismo son muy parecidas a las que le hacen ahora a Marx por sustancializar el capital, pero tiene que ver con esto, ¿no? Que Marx más tardíamente regresa al, al planteamiento hegeliano. Yo quería regresar sobre el tema de, nada más para cerrar el comentario del capítulo, insisto, lo que hace Marx entonces aquí en ese capítulo es decir que se liga, está hipostasiando el misterio, ¿no? O sea que habría varios misterios y hay un misterio, y que entonces lo que estaría haciendo sería oscurecer en realidad, estaría más que solucionando un misterio, estaría creando un misterio especulativo, ¿no? Es decir, más que contribuyendo al conocimiento positivo y a la clarificación de las realidades sociales, estaría diciendo que como que todos esos son misterios, se reducen a una idea, a un concepto de misterio que después se manifiestan, está creando un misterio de segundo orden y que sería un misterio teológico, pues, ¿no? Eh, y también el uso de teología, bueno, en fin, no me meto en eso. Pero luego se me hace como un poco también medio arbitrario. Eh, pero bueno, estaría creando un misterio así como de la encarnación, qué sé yo, ¿no? Entonces también ahí está caricaturizando lo que hace Seliga, porque insisto, lo que hace Seliga es decir que el misterio es un tema estético en el libro de Eugene Sue. No está diciendo que esos problemas sociales sean un misterio y que se reduzcan al género misterio. No lo está diciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero bueno, no deja de ser interesante cómo Marx aquí prefigura a sus críticos postmarxistas. Y yo cerraré con esa opinión. No sé si tengan comentarios, creo que hay varios aquí. Pero bueno, Pablo, antes de que pasemos a los demás, no sé si quieres decir algo. Es interesante que la prefiguración de estos críticos postmarxistas
esté en función de la incomprensión de Hegel, que solo abona la idea de que los críticos de Hegel no entienden a Hegel, ¿no? Entonces, así como Ujú, Marx no entendió a Hegel, tampoco los postmarxistas entienden al Hegel en Marx. Pero bueno, correcto, sí. este, también yo creo que ya no tendrían más que decir y creo que podemos pasar entonces a la sección.